Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones para la Acción. Hoy vamos a hablar de las conversaciones, tema central y fundamental, y cuando hablamos de conversaciones hablamos de pensamientos, que son las conversaciones con nosotros, hablamos de las conversaciones con los demás y un detalle muy importante, hablamos de las conversaciones con el misterio de la vida. ¿Qué es eso? ¿A qué nos referimos? Quédate en este nuevo episodio para conocer más y reflexionar juntos. Bienvenidos. Reflexiones para la acción. Bueno, hace tiempo estoy dando vueltas con este tema porque me resulta súper interesante, porque creo que de alguna manera es el comienzo, ¿no? de todo lo que hacemos. Todas las acciones que llevamos adelante tienen que ver con nuestra manera de conversar. De hecho, nuestra propia vida tiene que ver con nuestra manera de conversar, con nuestra manera de pensar inclusive, ¿no? Entonces no es un detalle menor empezar a tener en cuenta cuáles son mis conversaciones. Y la pregunta que yo te hago es, ¿sos consciente de tus conversaciones? ¿Sos consciente de la manera en que conversás con los demás? ¿Sos consciente con las conversaciones que tenés con algo más allá de lo terrenal, si es que las tenés? Entonces eso es un poco la idea de esta reflexión, ¿no? Porque, como les dije anteriormente, es la base de toda acción, es la base de nuestro comportamiento y es la base de nuestra vida. Entonces quiero que conversemos sobre estas tres maneras que tenemos de conversar los seres humanos. Bien, uno tiene que ver con y fundamentar las conversaciones internas, nuestras conversaciones. Ya lo hemos dicho en otros episodios. Cuando hablo de conversaciones externas, hablo, por supuesto, de pensamientos, ¿no? Porque cuando pensamos, conversamos con nosotros mismos. Eso vos te vas preguntando y te vas respondiendo todo el tiempo. Hoy tengo que ir al supermercado, hoy tengo que ir a hablar con mi jefe, hoy tengo que ir a hacer tal cosa. Todo el tiempo estamos conversando con nosotros mismos, ¿no? Y es interesante poder observar eso, ¿no? Y entender que el 95% de las conversaciones que tenemos durante el día son con nosotros mismos. Por lo tanto, fíjense si eso no va a determinar nuestra vida, nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, lo primero que hoy te quiero dejar es empezar a tomar conciencia de cuáles son tus conversaciones, ¿no? ¿Qué te conversás con respecto a tu trabajo? ¿Qué te conversás con respecto a tu pareja? ¿Qué te conversás con respecto a tus amigos, a tu familia? ¿Qué te conversás con respecto a vos mismo, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones que te aparecen cuando pensás en tus proyectos, en tus objetivos? Te decís que yo tengo la posibilidad y yo lo voy a lograr. Te decís que no servís para eso. ¿Qué te decís, ¿no? Cuando te conversás con vos mismo. Es fundamental porque ese tipo de conversación lo que hace es disparar una emoción, ya lo hemos conversado en algún otro episodio, y esa emoción te va a predisponer a accionar, ¿no? A hacer algo diferente. Entonces, claro, es fundamental. De hecho, ahora vamos a hablar de las conversaciones con los demás, pero parte de la conversación con los demás, parte de la manera en que escuchamos a los demás, tiene que ver con la manera en que conversamos con nosotros mismos, ¿no? Ustedes están escuchando, me están escuchando a mí, están escuchando este episodio, ¿no? Dado lo que se están conversando con ustedes. Si ustedes en su cabeza están con lo que tienen que hacer hoy y tengo que hacer esto y no me tengo que olvidar de esto y encima de esto, probablemente a mí no me estén escuchando, no me estés prestando atención. Ahora, si tu conversación es, me interesa este episodio, me interesa lo que está diciendo, entonces por lo tanto lo más probable es que me estés prestando atención y que puedas tomar algo de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces escuchamos al otro, escuchamos hacia afuera, dado en cómo nos conversamos a nosotros mismos. Así que tomate un tiempito todas las mañanas cuando te levantás. Lo ideal sería hacerlo durante todo el día, ¿no? Pero sobre todo en la mañana, tomate el tiempo que necesitas para conversar con vos, para ver qué cosas te decís, cómo hablas del día que tenés por delante, ¿no? Así que eso es lo primero, las conversaciones internas. Luego tenemos las conversaciones con los demás, que es importante, ¿no? Y acá claramente entra la emoción, de decir, bueno, ¿cómo conversás con los demás cuando estás enojado? ¿Cómo conversás con los demás cuando tenés miedo? Cuando estás entusiasmado, ¿no? Tenés un entusiasmo a full
Digo, bueno, ¿cómo conversás ahí con los demás? ¿No? ¿Sos de ceder todo el tiempo? ¿Sos de negarte todo el tiempo? ¿Sos de decir siempre que sí? ¿Sos de decir siempre que no? Digo, ¿cómo te relacionas? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Aceptar un error? Bueno, son maneras de conversar con los demás, ¿no? ¿Es agradable conversar con vos? ¿A la gente le gusta conversar con vos o prefiere no hacerlo? ¿No? Empezar a chequear cómo conversamos con los demás. De hecho, en esta reflexión de cómo conversar con los demás, también podemos preguntarle a los demás, che, ¿cómo es conversar conmigo? ¿No? Quizás nos podemos sorprender porque puede discernir de cómo yo creo que soy, ¿no? Cómo yo creo que converso con los demás. Es importante eso de poder observarnos, ¿no? Porque claramente a la hora de una negociación, de un proyecto, y cuando hablo, ojo, de negociación, no hablo solamente de cuestiones de una empresa, ¿no? Con nuestra pareja negociamos todo el tiempo, con nuestros hijos negociamos todo el tiempo y de hecho con nuestros amigos negociamos todo el tiempo. La vida es negociar todo el tiempo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? De saber que siempre estamos negociando. Y por último, además de nuestras conversaciones internas con nosotros mismos y las conversaciones con los demás, también desde el coaching postulamos que hay otra conversación que las personas tenemos y quizás esta sea la conversación que más discusión genere porque es muy particular y va a depender de cada uno, ¿no? Que tiene que ver con la conversación con algo más allá. Julio Laya lo trabaja como el misterio de la vida, ¿no? ¿Y por qué dice el misterio de la vida? Bueno, porque tiene que ver con la conversación que cada uno de nosotros tengamos con algo más allá, ¿no? Mucha gente lo llama Dios, otra gente lo llama universo, otro lo llama energía, otro lo llama espíritu y otro lo llamará de otra manera, ¿no? Entonces, pero está, creo que eso es lo importante a tener en cuenta, creo que está y me parece que está bueno también darle importancia y preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es esa conversación? Porque claramente tiene que ver con la fe, ¿no? Tiene que ver con en qué creemos más allá. ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos con algo o hay algo que escapa de nuestra capacidad de acción? Yo creo, esto es una mirada personal, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero digo, después cada uno tendrá su propia reflexión. Pero digo, está bueno, yo creo que es importante tener algo más allá con lo cual conversar, con lo cual querer, a lo cual poder pedirle, a lo cual poder agradecerle, ¿no? Sea Dios, universo, energía o el nombre que vos le quieras poner, ¿no? Pero digo, es una conversación que, vuelvo a repetir, de mi mirada personal, el que dice que no la tiene, bueno, creo que está faltando algo, ¿no? Hay un momento en donde no conversamos con nosotros, ni tampoco conversamos con los demás, conversamos con algo más. Y yo me pregunto, digo, no tener esa conversación, bueno, de alguna manera es como que me puedo estar parando en un lugar en donde yo puedo con todo, ¿no? Y claramente no es así, por lo tanto necesitamos, es importante tener esa conversación, ¿no? Así que la invitación que te quiero hacer hoy es tengas en cuenta, chequees este 3 tipos de conversaciones y fíjate cómo estás con cada una, ¿no? ¿Cómo estás con tus pensamientos, con tus conversaciones, con vos mismo, ¿no? ¿Cómo están las conversaciones con los demás? ¿Conversás mucho, conversás poco? ¿Escuchás? ¿Solamente conversás? ¿Que te gusta que te escuchen pero no te gusta escuchar? Bueno, en fin, ¿cómo te llevas por eso? Y también la tercera, bueno, ¿cómo es tu relación con lo que está más allá, con el misterio de la vida, ¿no? ¿Cómo conversás? Como te dije cuando comenzamos este episodio, es fundamental. Tenemos la vida que tenemos dado cómo conversamos con nosotros, con los demás, con el misterio de la vida. Por lo tanto, es importante que empieces a observarte qué tipo de conversaciones tenés, cuando te levantás durante todo el día, cuando estás con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, con tus amigos, con tu jefe, qué tipo de conversaciones tenés, ¿no? Con vos y con los demás. Empezá a escucharte, esa es la clave, empezá a escucharte a vos, porque cuando te empezás a escuchar a vos, empezás a escuchar a los demás. Y casualidad, probablemente también empieces a escuchar a esto que denominamos el misterio de la vida, o Dios, o el nombre que vos le quieras poner. Bien, así que empezá a chequear tus conversaciones. Te mando un abrazo enorme,
Soy Sergio Manacero, te invito a suscribirte tanto en YouTube como en Spotify para que te vayan avisando cada vez que largamos un nuevo episodio. Te mando un abrazo enorme y a chequear nuestras conversaciones.